Bueno, buenas noches hermanos, les damos la bienvenida a este curso llamado Introducción a la Apologética Cristiana. Del día de hoy tenemos las cápsulas apologéticas número 2. Este es un curso que se lleva adelante junto intelectuales teístas junto con Fe Razonable, capítulo de Salamanca, México. Con nosotros está el profesor Sergio Villanueva, es un gusto tenerlo para nosotros, y esta es la segunda cápsula de 3 que vamos a llevar adelante, y bueno, le damos la bienvenida al profesor Sergio. Bienvenido, hermano, le dejo el espacio para que pueda presentarse. Okay. Muchas gracias, Carla. Pues bienvenidos a todos. Nuevamente, gracias por su confianza, por seguir aquí, por estar aquí al pendiente. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, tema que yo sé que genera inclusive algo de controversia. Vamos a ver algunos puntos importantes y algunas cuestiones interesantes que vamos a ver por ahí. Pero vamos a empezar con una oración. Voy a tener una oración para poder empezar poniendo primeramente todo esto en manos de nuestro Dios. Señor Dios y Padre, nuevamente ante ti, Señor, estamos poniendo en tus manos esta cápsula, este evento, Señor, para que pueda conocerse, Señor, lo que dice tu palabra en relación a situaciones que competen el día de hoy, que se están poniendo de moda, por llamarlo de alguna manera, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, que seas tú quien ponga ese mensaje a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos aplicarlo y podamos reconocer esas situaciones de alerta de las que debemos de estar al pendiente. Te pido por las personas que se estarán integrando más tarde y asimismo por las personas que posteriormente estarán viendo este video, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar entonces. Lo que es la teología queer es un punto bastante interesante, es un punto que puede generar controversia y vamos a empezarlo a ver a través de una presentación, esperando que mi computadora no se porte mal como la vez pasada. Ok, ahí estamos. Nada más un recordatorio, acuérdense que esta información, todas las filminas se suben después al Drive para que las tengan por ahí. Pueden tomar notas obviamente y demás, pero para que tengan la tranquilidad de que toda la información que vamos a ver aquí la van a poder tener también ustedes por ahí, porque vamos a ver el día de hoy bastante información, bastante interesante, que nos va a poder servir precisamente con estos temas. Entonces, bueno, como ya comentamos, este curso en general se llama Introducción a la Apologética Cristiana. Sean todos bienvenidos. Y estamos justamente en la parte de las cápsulas apologéticas con la segunda cápsula, que es precisamente lo que es teología queer. Yo creo que este gráfico habla por sí mismo. Si alguno de repente no sabía de qué más o menos vamos a hablar, estos colorcitos ya nos indican de qué estamos hablando. Ahora bien, cuando se preparó esta cápsula realmente, se preparó en este año para impartirse y se impartió de hecho en el mes de junio. El mes de junio, como todos sabemos, es el llamado mes del orgullo gay. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, no quise eliminar esta parte, la estoy dejando y es una parte de historia para que veamos un poco desde dónde viene todo esto, cómo viene y demás. Entonces, ya con esto en mente vamos a empezar entonces. Y como les digo, estábamos en esa época en el mes del orgullo gay y vamos a ver un poquito lo que es la historia. Bueno, antes de eso, hablando de lo que es orgullo, Agustín de Hipona tiene un dicho que nos dice lo que transformó a los ángeles, perdón, fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios, que si bien es cierto, el dicho está un poquito cortado porque termina diciendo es la humildad lo que convierte a los hombres en ángeles. Pero eso tiene bastante sentido, de que el orgullo es precisamente una de las cuestiones que más pueden afectar al ser humano y a los demás seres también. Entonces, junio fue, como ya sabemos, el mes del orgullo gay. Vamos a ver algo de historia, por qué se llama así, por qué se puso junio, y esto nos va a ayudar a entender un poquito todo lo que conlleva todo esto que hay detrás de todos estos movimientos. Ahora,
Como nos dice aquí, el Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio. Esto se debe básicamente a unos disturbios que empezaron por una situación que se presentó en el año de 1969 en la ciudad de Nueva York. Estos eventos dieron inicio a todo lo que son estos movimientos que hoy vemos ya tan activos. En 1969 tenemos que tener en mente de que todo lo que era homosexualidad o todo lo que es homosexualidad era como un crimen, al menos en lo que es Estados Unidos. Entonces, obviamente había persecución y había ese tipo de situaciones que normalmente se presentan con todas las prohibiciones. Lo veíamos, por ejemplo, en los años 30 con la prohibición del alcohol, y en estos años, pues lo que era la homosexualidad era de alguna manera perseguida. Sin embargo, de todas maneras había expresiones o había lugares donde los homosexuales se podían reunir. Entonces, estas personas sufrían de discriminación, sufrían de abusos, y obviamente esta parte fue lo que generó todo lo que es esto del mes del orgullo gay. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron esos disturbios del bar de Stonewall, se llama? Bueno, en las primeras horas del 28 de junio, la policía llegó a hacer un allanamiento de este bar, que era un bar gay, que estaba en Nueva York, y empieza a sacar a toda la gente del bar, a hacer un tipo de redada, y obviamente había lo que es abuso de autoridad, como era de esperarse. Y esto empieza a traer algunas consecuencias. Dentro de lo que es el arresto que se estaba haciendo, las tensiones empiezan a aumentar, e inclusive gente que va pasando que no tiene nada que ver con esto empiezan a agredir a los policías, y empieza a haber un poquito de trifulca ahí en este lugar. Entonces, esto empieza a dar pie precisamente para que al día siguiente empiece toda la comunidad gay de Nueva York a hacer disturbios, a hacer situaciones incómodas, y fueron situaciones que se estuvieron presentando durante 3 días, de acuerdo a la información que tenemos aquí. Entonces, vamos a decirlo así, esto ha sido el origen de todo esto. Empiezan esos disturbios, tenemos la policía abusando de su poder para lo que viene a ser todo la comunidad homosexual de esas épocas, y empiezan a generarse todo lo que son estos disturbios durante 3 días. Un año después, empiezan a recordar este evento, y empiezan las primeras marchas de lo que se llama el orgullo gay en Estados Unidos. Eventualmente todo esto se permeó hacia nuestros países en Latinoamérica, pero fue cuando estamos en la parte de los inicios. Estamos viendo cómo se genera todo esto. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre del orgullo gay? Esa pudiera ser una buena pregunta. Este se le atribuye a una señora que se llamaba Brenda Howard, que era una activista bisexual, que se le llamó la madre del orgullo. Fue ella quien hizo el primer desfile y quien le puso precisamente el nombre de orgullo gay. Entonces aquí ya estamos viendo de dónde viene, dónde está el origen. Está en Nueva York, empieza un año después de los eventos que suceden en el 69, precisamente en el mes de junio. Ahora, nosotros sabemos que algo que representa hoy en día a lo que es el movimiento LGBT es su bandera, su bandera de estos colores que estamos viendo ahí. Ahora, ¿de dónde viene esta bandera? Ahora, bueno, como ya vimos, este es algo característico de ellos, pero no siempre fue así, no siempre tuvieron esta bandera. Esta bandera también fue evolucionando. En sus inicios, el símbolo para precisamente el grupo homosexual era el triángulo que usaban en los campos de concentración, o los mismos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que era un triángulo como el que se ve ahí, de color rosa. Esa era la primer bandera, por así decirlo, que tenían, el primer símbolo que tenían como comunidad.
En el 78 estamos viendo que ya pasaron casi 10 años, estamos a 9 años del evento como tal. Una persona encumbrada de la ciudad de San Francisco empieza a ver que alguien haga una bandera y contrata para todo esto a un señor que se llama Gilbert Baker para que hiciera una bandera para las celebraciones del orgullo en la ciudad. Acuérdense que ya habían empezado a hacer las marchas, habían empezado a surgir todo lo que son las marchas del orgullo gay, y a manera de representarlos, este amigo va con Gilbert Baker y le encarga la bandera. La bandera de Baker se basa en la bandera de Estados Unidos. Él vio las franjas de la bandera de Estados Unidos y lo quiso reflejar. Y se inspiró en el arco iris, y hay todo una historia detrás de esto, y lanza la primer bandera, vamos a decirlo así, que es precisamente los colores que estamos viendo ahí, aunque eran más colores antes. Primero tenían 8 colores, después se redujeron a 7, y finalmente quedó como la conocemos hoy en día, que son 6 colores. Entonces aquí ya estamos viendo también el origen de su bandera. Obviamente, cada uno de estos colores tiene un significado que los vamos a comentar aquí brevemente, pero nos va a ayudar también a ver un poquito la mentalidad que hay detrás de todo esto. El rojo para ellos significa lo que es vida. Es el significado que le dan a la bandera. El color rojo es la vida. Salud es el color como anaranjado, es el que le sigue. El amarillo da la luz del sol. El verde es la naturaleza. El azul es la serenidad. Y por último, el morado, el espíritu. Entonces, esto es lo que significan los colores de su bandera. Si se fijan, eso también, cuando veíamos en el estudio la parte de cosmovisiones, esto va muy cargado a la parte de cosmovisiones orientales, donde todos estos elementos, naturaleza, serenidad, salud, espíritu, todo va muy de la mano. Entonces, aquí estamos viendo ya también algo de esos componentes por ahí. Entonces, esto es, por así decirlo, lo que es la parte del origen. Ahora, queer. Queer, ¿por qué se le llama queer? Vamos a ver un poquito de esto. Quienes tengan por ahí sus lecturas, esto está ahí en sus lecturas, pero también lo vamos a comentar aquí para beneficio de quienes no tengan sus lecturas. El origen de la palabra queer como tal proviene del idioma inglés, pero a final de cuentas viene de una palabra alemana que es queer. Discúlpenme, no sé alemán, entonces no sé cuál sea la pronunciación correcta, pero la traducción literal sería algo como torcido, algo como oblicuo, como dice aquí, inclusive algo perverso. De ahí venía la palabra queer. Esto estamos hablando ya de los 1700, 1600, por ahí, es decir, es una palabra que se usaba anteriormente. Queer servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho, a la oveja negra, pero también a todo aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer. Es el origen de esta palabra. Entonces, esta palabra de queer es jalada precisamente por el movimiento gay en el 69, y buscan reivindicar precisamente esta palabra para hacer visible lo que ellos llamaban una minoría que se encontraba oprimida. ¿Quiénes son esa minoría? Son los hombres afeminados y las mujeres, por llamarlo de alguna manera, machas, es decir, aquellas mujeres que se caracterizan por querer ocupar el lugar del hombre. Entonces, aquí ya estamos viendo hacia dónde va el queer. Ahora hay varias acepciones que tiene la palabra queer como tal. Una de las primeras acepciones es cuando lo usamos como verbo, es algo que es para desestabilizar normas aparentemente fijas. Es decir, el desorden, el fincar desorden y demás, es como se usa también la palabra queer. Como adjetivo es algo raro, torcido, extraño, y no existiría realmente sin la contraparte de esta palabra, que en inglés es straight, que es lo que es recto, por así decirlo, derecho o heterosexual. Entonces aquí ya estamos viendo las acepciones de la palabra queer como tal. Ya ha ido evolucionando un poquito la palabra, aunque esto se mantiene, y a final de cuentas tenemos también que cuando se habla de una persona queer, es alguien que hoy por hoy está abierto a la diversidad, es decir, no define su género,
en función de su aspecto o de sus genitales. Es lo que ya nosotros conocemos como queer, inclusive es la definición más aceptada hoy en día. Cuando se refiere a una persona, es aquella persona que rechaza el género que socialmente le asignó su sexo de nacimiento y que no se identifican con algún género en particular. Entonces aquí si se fijan ya el término queer ya empieza a entrar en la parte de las ideologías. Ya estamos dejando el origen que tenía, el origen de que era para los homosexuales, y ya lo estamos empezando a meter con cuestiones ideológicas. Entonces aquí ya tenemos claro, el queer no deja de ser más que una ideología. Ahora, ¿qué es una ideología? Esta es una definición muy de diccionario, muy de enciclopedia. Nos dice, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Entonces, aquí si se fijan, es bastante amplia porque incluye las emociones, incluye ideas, incluye lo que son creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidos a la conducta humana. Si ustedes se acuerdan también cuando veíamos la parte de la lógica, hablábamos de la verdad, de las teorías de la verdad. La teoría de la verdad, teníamos dos, si se acuerdan. La teoría de la verdad, la teoría de la correspondencia de la verdad, que es la que nosotros aplicamos, que es que la verdad corresponde con la realidad, y la teoría de la coherencia de la verdad, es decir, esa que debe de ser compatible con algún concepto. Y es precisamente aquí donde empieza a entrar esa teoría de la coherencia de la verdad para justificar esta ideología. Entonces ya nos empezamos a ver ahora sí que todo esto es una ideología. Esta definición está bastante larga y la vamos a ir desmenuzando poquito a poquito, no se me espanten. Vamos a leerla así más o menos rápido. Dice, por su origen, alcance y propósito, las ideologías, no he alcanzado lo que dice ahí por una cosita que tengo, dice, pueden desarrollarse gradualmente a través de la observación, el diálogo, el ajuste mutuo y el consenso sobre lo que es considerado socialmente correcto, desviado o dañino, o bien ser impuestas, incluso por medio de la violencia, por un grupo dominante especialmente interesado en generar influencia, conducción o control colectivo, sin distinción si este es un grupo social, una institución o un movimiento político, social, religioso o cultural, o si su propósito se centra en promover el bien común o un interés particular. Yo sé que es mucho rollo, igual lo van a tener después para que lo revisen despacito, pero lo vamos a desmenuzar. Y la primera parte que vamos a ver es esta que está aquí. Nos dice, por su origen, alcance y propósito, las ideologías pueden desarrollarse gradualmente a través de la observación, el diálogo, el ajuste mutuo y el consenso. Aquí fíjense lo que es importante, dice, se desarrollan gradualmente a través de varios sistemas, observación, diálogo y demás. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Yo creo que todos conocemos este símbolo, Nickelodeon. Es un lugar o un canal dedicado a los niños. Imagínense que les diga Nickelodeon, ¿sabes qué? Ahora que tus niños están de vacaciones, nosotros les vamos a tener programas especiales que los vamos a enseñar valores, les vamos a enseñar respeto a la bandera, le vamos a enseñar a salir adelante, y uno dice, oye, pues está muy bien, va, le entro. Nickelodeon no está confiado y confía a sus niños al Nickelodeon. Y así lo hicieron en el 2021 y salieron con este programa. Esto es real, lo pueden ustedes revisar. Hay inclusive varios comentarios de canales cristianos que hablan acerca de esto, de cómo surgió este programa para los niños. Esa que ven ahí es una, no me acuerdo cómo se llaman, Queer Dance o no sé, Queer Queen, una cosa así. La cuestión es que ella estaba a cargo o él estaba a cargo, no sé ya ni cómo decirle, del programa, y obviamente sí les enseñaban valores y les enseñaban honor a la bandera. Esto es algo real que estaba sucediendo en Nickelodeon. Entonces, aquí estamos viendo, como veíamos en la definición, es algo que poquito a poquito empiezan a meter y que ya lo estamos viendo en esos canales para los niños. Entonces, ahí estamos viendo cómo ya
se está permeando esta ideología. No se me pongan muy cómodos, no vamos a ver una película de Walt Disney, es que también vamos a hablar de los amigos de Walt Disney, y específicamente de Walt Disney vamos a tocar también una película que es, vamos a decirlo así, legendaria, es característica, es típica, y es La Cenicienta. Y precisamente el año pasado o antepasado, no recuerdo, sacaron una versión de La Cenicienta, nada más que entre los cambios que hicieron, cambiaron a la dulce hada madrina y pusieron esto. Entonces aquí ya estamos viendo cómo nos están bombardeando también con esto. Yo sé que ya hay otras películas, inclusive hemos comentado la del Buzz Lightyear, la comentamos hace poco en otra de las sesiones, pero aquí estamos viendo también cómo esta ideología nos la están metiendo, este es el promocional de la película, nos están metiendo esta ideología desde nuestros niños, están ahí presionando y están enseñando de esa manera que nosotros vayamos aprendiendo y adoptando este tipo de ideologías. Ahora, por ejemplo, esas son notas que salieron también después. Disney anuncia que la mitad de los personajes de sus dibujos serán LGBTQ antes que termine el 2022. Esta nota fue de inicios de este año y aquí estamos viendo ya cómo públicamente Disney ya está haciendo este tipo de situaciones abiertamente y nosotros lo sabemos. Y ha habido quejas y ha habido de todo, pero sin embargo siguen así, siguen promoviéndolo. Ok, regresamos otra vez a la definición larga que veíamos, no la vamos a leer otra vez, pero quiero llamar su atención a otra de las partes de esta definición y es la siguiente. Dice otra vez, por su origen, alcance y propósito, las ideologías pueden ser impuestas, incluso por medio de la violencia, por un grupo dominante, especialmente interesado en generar influencia, conducción o control colectivo. Entonces aquí ya podemos ver que no nada más va a ser, vamos a decirlo así en una forma sutil, sino también pueden ser impuestas. Es decir, estas ideologías que estamos empezando a ver van a empezar a surgir de otra manera no tan sutil. Lo podemos ver en estos ejemplos. Dice, en Australia sugieren preguntar a niños de 3 años cuál es su pronombre preferido para crear un entorno inclusivo. Esta noticia es del año pasado, 3 de septiembre del 2021, pero ya estamos viendo que en Australia ya está sucediendo esto. En Australia ya esto no es algo que esté sutil, es algo que ya está entrando. Y si lo queremos ver a manera de ley, tenemos una ley de infancias trans que se va a permitir a los jóvenes cambiar su identidad de género a partir de los 12 años. Es decir, un niño de 12 años ya puede escoger cuál va a ser su género, su identidad de género. Esta nota es del 2021 de agosto y esto ya no fue allá en Australia. Esto ya está más cerquita. Para los que vivimos en México, esto se dio aquí. Esto sucedió en la Ciudad de México. Esto es ley. Dice, el reconocimiento de la identidad de género autopercibida constituye un requisito necesario para el goce de diversos derechos humanos de las personas trans. El acceso a un procedimiento administrativo para obtener un acta de nacimiento acorde con la identidad de género es parte del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto es en la Ciudad de México, esto ya se puede hacer y lo puede hacer un niño de 12 años. Entonces aquí ya estamos viendo que es también impuesto, o sea, ya no es algo por las buenas. Para los que no viven aquí en México, la UANL es una de las universidades principales de nuestro país, es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta universidad es representativa, es icónica dentro de nuestro país y ya está esta universidad poniendo cultura de género en todas las carreras. Aquí estamos viendo también que ya no es nada más por leyes, sino también en las escuelas. Yo sé, no tengo la nota aquí, pero sé que inclusive también en Argentina tienen una situación similar, porque ya hasta el título ya se ofrece para licenciades, una cosa así. Esto es de 2 de julio del 2021. La materia que los estudiantes aprenderán sobre movimientos feministas y propuestas de la diversidad sexual y sus demandas, los organismos nacionales e internacionales que buscan la equidad de género y sobre legislaciones. Entonces aquí ya les están recetando a los estudiantes universitarios
todo este tipo de situaciones también. Igual aquí, esta es otra nota de lo mismo, aquí nada más lo que quiero llamar su atención es en la parte que dice cuáles son las facultades que están involucradas aquí. Nos dice las facultades en la parte de abajo es ciencias biológicas, químicas de la comunicación. FACPIA son los contadores, es la facultad de los contadores. Pero lo que llama aquí la atención es que los de ciencias biológicas están metidos en esto. ¿Por qué? Porque obviamente quienes les pudieran hacer frente a este tipo de ideologías es precisamente las ciencias biológicas. Pero si están metidos dentro de este enjuague, como lo decimos nosotros aquí, pues como que ya no hay mucho para dónde hacerse. Ok, ahorita vamos a ver un video. Este video dura alrededor de 5 minutos y medio. El video está en inglés, pero está subtitulado. Vamos a verlo y terminando el video voy a hacer un cortecito para ver los comentarios del chat, que ahorita no los puedo ver, y recoger algunos comentarios. Pongan atención al video y ahorita que regresemos lo comentamos. Atentos, va el video. On the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco. Make them wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. Make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted when they start finding things online that you kept far from their sight, like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Preaching one and all, there's really no escaping it. Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all this into
disco. Go and turn up that disco. You'll forget you were ever upset. We'll convert your children. And make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. We'll make an ally of you yet. Ok, ¿qué les pareció el video? ¿Cómo lo vieron? No sé si ya lo hayan visto, si lo hayan visto antes. Andrea, Buenas, buenas. Sí, ya había visto el video y ellos lo están haciendo de una manera sarcástica. Incluso hubo algunas reacciones de algunos pastores cristianos ante el video. Y creo que a veces nosotros pensamos de que este video fue a propósito, pues, para comunicarnos lo que ellos quieren hacer, pero es una realidad que nosotros ya sabemos que ellos están haciendo. Simplemente ellos lo hicieron de manera sarcástica porque convertiremos a tus hijos es algo que de lo que ellos se burlan porque dicen que nosotros decimos esto, de que van a convertir a nuestros hijos. Y como sostienen de que nadie va a convertir a nadie, sino que nacen de esa manera, por eso lo toman de burla y por eso es que han hecho este video. ok, gracias. ¿Los demás cómo lo ven? ¿Ya lo habían visto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? No, yo no lo había visto nunca y me choca un poco, es medio fuerte. Yo no tengo hijos, pero es como que es amenazante por un lado, la forma en que lo dicen. Pero bueno, sí sabemos que todo este movimiento viene fuerte, desde todos lados, desde el ámbito del trabajo, desde la escuela. Yo soy de Argentina y como recién decían, acá ya tenemos muchas leyes que vienen avanzando fuerte y realmente como iglesia tenemos que estar orando firmes. Ok, así es. Gracias. Sí, de hecho, es fuerte. Yo también la primera vez que lo vi, sí también, aunque digan que que no es en serio, dudo mucho que no sea en serio, pero sí, así es. Diego, Estimado, buenas noches. buenas No noches. había visto el video, pero esto es antiguo, ¿sabe? He leído un libro hace tiempo del doctor Dobson que habla sobre la crianza de los niños y hay un documento parecido que ha publicado la comunidad gay en 1986. Entonces esto ya tiene, obviamente es algo que se está moviendo, pero ya hay un documento. Entonces no he visto el video, pero no me sorprende. O sea, se están moviendo desde ese tiempo y lamentablemente están metidos en política y todo ese tipo de cosas. Sí, es correcto. Lamentablemente es así. Bueno, vamos a seguir con la presentación y ahorita lo seguimos comentando por ahí. Ah, está aquí. Ok, vamos a continuar. Bueno, son algunos de los, vamos a decir, resumen del video. Algunas de las cosas que se veían en él. Aquí vemos este cuate que su cara no le ayuda mucho, también es impactante. Es parte de lo que es el video. Y una cosa interesante es que en este video hay varias personas con antecedentes penales, es decir, hay gente que tiene antecedentes, normalmente es por pedofilia y ese tipo de situaciones. Entonces, van más que por el lado del amor y todo ese rollo. Vamos a continuar. Que ya vamos a entrar ahora sí lo que es la teología queer. Lo que ven allá a la izquierda es uno de tantos símbolos que usan, es la Q, involucran el pescado cristiano.
y es como se tratan de meter a las iglesias. Ya estamos hablando de una ideología que se quiere meter como teología. Esto empieza, la breve historia de la teología queer, como nos dice aquí, se inspira en el análisis crítico de la teoría queer, que es experiencias de los sujetos, subjetividad y todo eso. Es las bases que tiene lo que es la teología queer, de dónde viene, de la teoría queer, de lo que veíamos en un principio, quiénes son los queer y demás, esta ideología. Ya estamos viendo que es una ideología que se está tratando de vender como teología. Comienza cuestionando el supuesto de las categorías de identidad, de género o sexualidad como naturales e inmutables, que eso también ya lo hemos visto en las redes, en los medios. Nos dice también, cuestiona la función de la religión y la teología en función del apoyo a estructuras de opresión basadas en categorías binarias como el sexo, el género o la raza. Busca romper desde el mismo Nuevo Testamento la construcción social de las categorías hombre-mujer y dar lugar a las categorías de gay, lesbiana. Entonces aquí estamos viendo que lo mismo que vemos nosotros en las noticias que está pasando con esta ideología, que es eso, una ideología, la están queriendo meter dentro de la iglesia a través de algo que llaman teología. Busca rechazar los límites de la sexualidad, del género, de la nacionalidad, clase, raza, etcétera. Es decir, es eso mismo, pero a final de cuentas, esto es una manipulación y corrupción del texto bíblico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde ya se ve esto, como decía ahorita Diego, creo que era, no me acuerdo, perdón hermano, soy de repente medio malo para los nombres, pero esto tiene tiempo manejándose, o sea, no es algo nuevo, simple y sencillamente cada vez está entrando con más fuerza. Este amigo que ven aquí es Justin Lee, es fundador de la red cristiana gay, y vamos a poner atención en lo que él normalmente promueve para la red cristiana. Nos dice, el amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo lo razonan? Nos dice, supongamos que dos personas se aman con todo el corazón y que quieren comprometerse ante los ojos de Dios a amarse, honrarse, servir a Dios juntos y serse fieles. ¿Suena bien? Dice, si fueran de sexos opuestos, lo llamaríamos santo, hermoso, algo que celebrar. Pero si cambiamos una sola cosa, el sexo de uno de ellos, muchos cristianos lo llamarían abominable y condenado al infierno. ¿Qué está haciendo esta persona? Esta persona no está basándose en la Biblia, ni mucho menos, está basándose en sentimientos, si se fijan. Y ahora lo que él dice es, no dice que la Biblia lo diga como abominable, que más adelante lo vamos a revisar, está diciendo, muchos cristianos lo llamarían abominable. Aquí ya estamos viendo cómo empezamos a ver esas, cómo tratan de meter esas ideologías. Esto lo dice, en teoría, un periodista cristiano. Dice, nadie le dice al bebedor crónico o al glotón o al adúltero o a cualquier otro tipo de pecador que deje de experimentar el amor. Sin embargo, eso es lo que muchos cristianos insisten que hagan los gays. No pude yo confirmar esta fuente, por eso le estoy poniendo ahí esa nota, pero lo vi de otras informaciones. Quise buscar la fuente, no la encontré. Pero se me hace interesante ver nuevamente cómo aquí se enfocan en lo que es el amor. Y otra vez dicen, aquí muchos cristianos te quitan la manera de experimentar el amor. Y volvemos a todo esto. ¿Qué es lo que están haciendo realmente? Hacen afirmaciones que lo que están buscando es golpear al oyente emocionalmente. En lógica, apelar a las emociones o el argumentum ad passiones es una falacia en la que se trata de manipular las emociones del oponente o del público en lugar de usar argumentos válidos. Entonces, aquí estamos viendo una de las claves. Lo primero es, cuando buscan entrar estas doctrinas extrañas a las iglesias, van a estar buscando precisamente pegar en la parte emocional de los oyentes. No lo van a poder justificar o fundamentar en otra cosa que no sea esto.
Ahora, yo creo que muchos también ya vieron, hace poquito salió esto, que hubo un congreso gay en una iglesia, y esta se supone que era un congreso de apologética queer. Entonces, es interesante porque ya también están manejando lo que es esta teología. En la parte de abajo está la liga para que puedan ver no el video como tal, sino video de una de las notas cristianas que hablan de él, que es lo que yo pude encontrar de este congreso. Y una de las cuestiones, si se fijan donde está en rojo, dice, no hay bases bíblicas para el matrimonio heterosexual. Es lo que ellos dicen. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto no es cierto. Pero bueno, a final de cuentas estamos viendo que ya hay congresos apologéticos queer. ¿Para qué? Para defender precisamente sus posturas. El congreso se llamó así, Congreso de Diversidad en Apología a la Ideología de Género y Teología Queer. Características que tuvieron fue precisamente estas 4. Nos dicen la relativización del pecado, la prédica del amor de significado cultural como tema central y único de la Biblia, es decir, el amor es lo único que está en la Biblia prácticamente, acusar de fariseo a quien no esté de acuerdo, falta de teología en la interpretación bíblica, desechando lo que no se ajusta al progresismo actual. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo esta cancioncita pues ya nos la sabemos. Inclusive quienes tuvieron oportunidad de estar en la cápsula anterior que hablábamos de el cristianismo progresista, veíamos estas 3 laminitas, esas 3 láminas me las traje de esa presentación. Nos dice qué es lo que busca el cristianismo progresista, una visión empobrecida de la Biblia, que lo vemos aquí, los sentimientos se enfatizan sobre los hechos, que lo vemos aquí, las doctrinas cristianas esenciales están sujetas a la reinterpretación, lo vemos aquí, términos históricos son redefinidos, aún no lo vemos, pero lo vamos a ver más adelante, corazón del mensaje del evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social, ya lo vimos aquí. No busca ajustar su forma de pensar a lo que la Biblia dice, ya lo vimos aquí. Busca ajustar la Biblia a su forma de pensar. Entonces, ya habiendo visto todo esto, pues ya avanzó el tiempo, pero vamos ahora sí viendo el objetivo rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que resta de la sesión? Vamos a hacer un análisis de lo que realmente dice la Biblia en relación a este tema. Es decir, vamos a comparar la Biblia contra esta ideología que se nos quieren vender como teología. Ahora, vamos a empezar con algo muy sencillo, la prohibición expresa. Nos vamos a ir a Levítico 18:22, si lo quieren buscar, si no de todas maneras aquí lo vamos a estar viendo. Nos dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La Biblia es muy clara. Sin embargo, obviamente, viene la teología queer a corregirnos. Para poder avanzar un poquito, vamos a ver, cuando aquí nos habla de abominación, viene del original toeva. Perdón si no lo pronuncio bien, pero es como se lee aquí. Abominación es el término toeva. ¿Ok? Entonces, sí, definitivamente, algo que nos van a decir los que siguen o los que argumentan teología queer es lo siguiente. Nos dicen, esa palabra toeva, que nosotros traducimos como abominación, suele usarse para describir algo que es ritualmente impuro. Entonces, de entrada nos ponen esto como que es para ritos y que es simplemente impuro, o sea, no es peccata minuta, como diríamos. Y el otro punto es, ¿por qué deberíamos de creer que la homosexualidad está mal cuando el mismo libro, hablando de Levítico, bajo el mismo contexto, que eso está por verse, enseña que otras cosas están mal, pero ya no creemos en eso? Son los argumentos que normalmente nos van a decir. Y vamos a verlos brevemente. Vamos a analizar los argumentos. Vamos a suponer que toeva, como dicen ellos, significa impureza, que no significa abominación, significa impureza. ¿Cómo explicaríamos los siguientes pasajes en los que se usa la misma palabra? Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Esto será impuro? O sea, quemar a sus hijos será impuro. Entonces, ¿cómo justifican que esa misma palabra se utiliza en esta cita?
Ezequiel 16:50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Otra vez, impureza, o es algo, como está traducida nuestra versión, abominable. Deuteronomio 25:15 y 16. Pez exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Otra vez, ¿es impuro hacer esto nada más? ¿O es algo realmente abominable? Es algo que Dios no puede soportar. Aquí simple y sencillamente estamos revisando los textos y el mismo texto nos está dando el contexto real de la palabra. Estamos hablando de abominación y no de impureza. Vamos a ver Proverbios 6 del 16 al 19. Nos dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Nuevamente, no es que sea impuro. Nos dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, otra vez, ¿habla de impureza o habla de algo más allá? El otro argumento nos dice, ya no es aplicable para nosotros, eso ya no nos aplica, o sea, no nos debería de aplicar, son libros muy antiguos, yo creo que han escuchado también ese tipo de argumentos. Tenemos que tener en mente que Dios nunca juzgó al mundo por comer animales impuros, que también está en Levítico, o por sembrar campos con 2 semillas distintas, o por usar prendas de hilo mezcladas, pero sí vemos que hizo un juicio en Levítico 18 del 24 al 27. Estamos otra vez en Levítico 18. ¿Qué nos dicen estos versículos? Nos dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Estamos viendo que hubo juicio. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. O sea, aquí ya lo estamos viendo. Esto va más en serio, esto va muy guiado, está bastante claro. Y al final del capítulo 18 nos refuerza la necesidad de guardar sus ordenanzas. El versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. O sea, aquí estamos viendo cómo en este versículo es muy claro y les dice que no hagan eso mismo. ¿Por qué? Porque inclusive eso fue motivo de juicio para esas personas, aunque no eran judíos. Tenemos que considerar que existen 3 tipos de leyes: ceremoniales, regulación social y morales. Y en el caso de los mandamientos de índole moral, esos son universales y atemporales, es decir, aplican a todos, a todo mundo, y no importa el tiempo, es decir, desde el principio hasta ahorita siguen vigentes todo lo que vienen a ser los mandamientos de índole moral. Entonces es bastante interesante notar esto. El exégeta, hablando de quien está haciendo el análisis, debe de hacer una clara distinción sobre qué tipo de mandamiento es el que está leyendo, y tenemos que tener eso muy claro. A la hora que estamos viendo estos, pues dice Levítico 18 presenta un listado de mandamientos morales que se aplican de forma universal. Inclusive, si lo vemos bien, lo que está diciendo el Levítico 18 nos está diciendo que las naciones que hacían esto fueron juzgadas, y precisamente por eso fueron arrojados de esa tierra. Una abominación es cometer un acto moralmente incorrecto, y no cumplirlos fue la causa de la expulsión de los pueblos paganos. Entonces aquí estamos viendo cómo la aplicación de la justicia por parte de Dios fue por lo que hicieron. Entonces, no es que no nos aplique, sí nos aplica. Ahora vamos a ver algunos otros comentarios por ahí. Nos habla el profesor Robert Gagnon,
principal autoridad sobre la Biblia y la homosexualidad, escribe lo siguiente. Eso es importante, dice: la razón porque las prohibiciones contra el adulterio y la homosexualidad intercalan la prohibición de los sacrificios de niños es porque estas violaciones graves son una amenaza para las familias israelitas. La práctica homosexual no está vinculada específicamente con las prácticas idolátricas, que es otra de las excusas que nos ponen de repente, ya que la prohibición de la práctica homosexual en Levítico 20:13 se intercala entre mandamientos contra el adulterio y el incesto. O sea, aquí estamos viendo que no es algo ritual, o sea, el lugar donde están en la Biblia nos habla muy claro de que son situaciones morales, son leyes morales, y esas no hay vuelta de hoja. Conclusión: la Torá califica a los homosexuales en la misma clase que el adulterio, el incesto, la bestialidad, la idolatría, el sacrificio de niños a los ídolos, y lo censura de la forma más enérgica posible. Es decir, no hay para dónde hacerse. Según Levítico 18, 24 al 30, Dios juzgó a las naciones paganas por esos pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque son mandamientos morales y, como ya mencionamos, son universales y atemporales. Entonces aquí ya tenemos análisis del argumento en función no nada más de lo que es la palabra como tal, sino todo lo que es el contexto real de la palabra. Dios ha establecido una norma moral. Técnicamente Dios no nos llama a ser heterosexuales, Dios nos llama a ser santos, es decir, apartados para Él, y obviamente cumplir estos mandamientos que son mandamientos morales. Ok, ahorita al final abrimos el tiempo para preguntas. Vamos a ver lo que es el matrimonio así muy rápido, también para tenerlo claro. La etimología del matrimonio proviene de la voz del latín matrimonium, asociado a los vocablos mater, que remite a madre, y monium en alusión a un acto formal o ritual. En consecuencia, en su origen, esta palabra designaba el reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría ese estatus oficial y reconocimiento para ser la madre de los descendientes de un hombre. Aquí estamos viendo de dónde viene la palabra matrimonio. Referencias en la Biblia sobre el matrimonio. ¿Se acuerdan lo que veíamos del famoso congreso gay que había apologético, que decía que el matrimonio heterosexual no se menciona en la Biblia? Aquí vamos a ver que eso es mentira. Dice: Dios bendice la institución del matrimonio en la reproducción. Esto lo vamos a ver en Génesis 1, 27 y 28. La principal función del matrimonio es la de forjar una familia, y eso solo se puede lograr a través de parejas heterosexuales. Definitivamente de repente puede haber excepciones, casos de esterilidad, ese tipo de cuestiones, pero a final de cuentas la principal función del matrimonio es precisamente el de tener familias, y la familia es el núcleo principal de la sociedad. A lo largo de la Biblia podemos encontrar que las uniones heterosexuales, marital y sexualmente hablando, son las únicas uniones que Dios bendice, Dios sanciona, y están referenciadas en cualquier manera explícita o positiva. Aquí ya estamos viendo también que las uniones heterosexuales son las únicas que vamos a encontrar en la Biblia. No encontramos otras. Ahorita vamos a ver algunos casos en teoría. Cada referencia al matrimonio en toda la Biblia habla de uniones heterosexuales, sin excepción, hasta el punto de que un modismo hebreo para matrimonio es, para un hombre, tomar esposa. Entonces aquí no hay vuelta de hoja, la Biblia es muy clara. Cuando habla de matrimonio, habla de una relación heterosexual. Cada advertencia a los hombres de la pureza sexual presupone la heterosexualidad, siendo el hombre casado advertido a menudo de que no debe de codiciar a otra mujer. No le dice: no codicies a tu prójimo, que puede hacer cualquiera. Le dice: no codicies a la mujer de tu prójimo. Entonces aquí estamos viendo que es muy clara la referencia en la Biblia. Cada parábola, ilustración o metáfora que tiene que ver con matrimonio se presenta en términos exclusivamente heterosexuales. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios representa su relación con Israel como la de un novio y su novia. La imagen se desplaza hacia la unión matrimonial entre el marido y la mujer
como imagen de Cristo y la iglesia. Es decir, también a la hora de que Dios nos hace ver cuál es la relación que hay con la iglesia, es la de marido y mujeres, también una relación, pudiéramos llamarlo así, heterosexual. Obviamente es representativa, es una figura, pero inclusive la figura nos habla de la claridad de la referencia en la Biblia para lo que es el matrimonio. Ok, ahora vamos a entrar en casos de homosexualidad en la Biblia, y eso yo creo que es algo que de repente nos vamos a poder encontrar por ahí. ¿Realmente existen estos casos o los estarán armando por ahí? Vamos a ver lo que podemos encontrar de esto. Supuestos casos de homosexualidad en la Biblia. Ruth y Noemí, este es uno de los favoritos. Me voy a Ruth 1, 16 y 17, nos dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Los que son partidarios de decir que aquí hay una relación homosexual usan mucho este pasaje. Sin embargo, si seguimos leyendo el libro de Ruth, vamos a ver que al final de cuentas Ruth se casa. Y no nada más se casa, sino que tiene hijos. Y no solamente tiene hijos, sino si revisamos la genealogía de Jesús, Ruth es una de las 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Si nos ponemos algo, vamos a decir, no enérgicos, sino quisquillosos, Rahab era una prostituta. Entonces, si a Rahab se le identifica como lo que era, si Ruth realmente hubiera tenido ese tipo de relaciones, también se hubiera identificado y no es así. Entonces, no tiene sustento el que busquen decir que Ruth y Noemí tenían una relación homosexual, no eran lesbianas. La evidencia dista mucho de la historia del lesbianismo que nos quieren vender a través de la reinterpretación de este pasaje. ¿Se acuerdan? Una de las características que veíamos que buscan reinterpretar los pasajes bíblicos. Y aquí es bastante obvio. Lo que está pasando en esta historia no es lo que nos quieren vender. Vamos a otro caso, David y Jonatán, que este es uno de los favoritos, yo creo, de ellos. Vamos a ver un pasaje de tantos que usan. Primera de Samuel 18, 3 y 4. Estamos hablando de David y Jonatán. Nos dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Aquí estamos viendo y nos dicen, no, lo que pasa es que como era ya una relación homosexual, llegaba y le entregaba todo, como la pareja le entrega sus cosas cuando llega a la casa, y nos empiezan a meter ese tipo de situaciones. Vámonos un par de capítulos más adelante y vamos a leer lo siguiente. Primera de Samuel 23, 16 al 18. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y esto es importante, le dice, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Lo importante aquí es que aquí Jonatán está reconociendo a David como su rey, no como su amante, lo está reconociendo como rey, y eso tranquilamente explica el pasaje anterior. Al ser David el rey, como que él lo reconocía, aunque recordemos que Jonatán era hijo de Saúl, técnicamente Jonatán debería de haber sido el siguiente rey. Sin embargo, Jonatán reconocía a David como su rey, y al hacer eso, simple y sencillamente le entregaba todo lo que veíamos en el versículo anterior, porque lo reconoce como rey, no porque lo reconozca como su amante. Entonces ahí ya empezamos también a ver de que empiezan a sacar las cuestiones de contexto, y pues no va por ahí. David tuvo 8 esposas y varias concubinas, con las cuales tuvo hijos e hijas. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 5:13.
alguien homosexual como que batallaría un poquito con esta parte. ¿Y qué podemos decir de Betsabé? Betsabé lo metió en muchos problemas y los problemas en los que lo metió fue no precisamente porque le gustaran o porque fuera homosexual, le gustaba Betsabé porque era heterosexual. Pues aquí ya también lo estamos viendo y igual todos los problemas que tuvo con Betsabé se describen tal cual en la Biblia. Entonces, igual, volvemos al punto. Ahora vamos cuando David era viejo. Cuando David era viejo y ya batallaba para mantenerse calientito, le buscaban jóvenes vírgenes para que lo mantuvieran calientito. Y aquí estábamos hablando de mujeres vírgenes. ¿Para qué? Para que lo mantuvieran calientito. Entonces, obviamente no va por ahí el cuento. También podemos encontrar en 2 de Samuel 9 que Jonatán se casó y tuvo hijos. Entonces, nada que ver con lo que nos dicen o la idea que nos quieren vender de que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Otra de las favoritas, el centurión y su siervo, y también la vamos a ver. Perdón si vamos un poquito rápido, pero sí andamos, es bastante información y y pues quisiera verla toda. Igual ahorita platicamos al final de las dudas. Mateo 8 del 5 al 13 encontramos la historia de cómo Jesús sana al siervo del centurión. ¿Qué es lo que dicen aquí? El argumento aquí, por parte de quienes buscan relacionar el texto para la aprobación de la homosexualidad, es que el siervo del centurión era en realidad su amante masculino, algo que era común en esa época, y el hecho de que Jesús lo haya sanado es porque aprobaba la relación. Básicamente este es el argumento que utilizan para sustentar de que Jesús aprobaba el homosexualismo a través de que sanó al siervo homosexual del centurión. Vamos a verla un poquito despacito. Esta dice, para justificar eso, argumentan que la palabra griega que se utiliza para siervo en el texto es pais, que significa amante masculino de su amo. Esta aseveración es parcialmente cierta, es decir, no es totalmente cierta, tiene parte de verdad y vamos a ver cuál es esa parte de verdad. La palabra pais realmente tiene 3 acepciones. Puede ser hijo o niño, puede ser sirviente y efectivamente, como lo dicen ellos, puede ser amante masculino de su amo. ¿Cómo podemos saber cuál fue el uso que se le dio? Vamos a ver contexto. La palabra griega pais se encuentra en las escrituras griegas, en la Septuaginta y Nuevo Testamento, alrededor de 90 veces. Y en ninguno de los casos tiene una connotación sexual, en contraste con otros contextos no bíblicos de la época. Es decir, en otros contextos que no tienen que ver con la Biblia sí se usaba, pero a la hora que estamos viendo las escrituras, los originales, cuando se usa la palabra pais, jamás se usa con esa connotación sexual. Eso es lo primero. Algunos ejemplos del uso de pais en la Biblia. Por ejemplo, pais se refiere a los niños varones que Herodes mató, Mateo 2:16. El Padre llama a Jesús mi siervo, pais, también Mateo 12:18. Pais se refiere a los sirvientes del rey Herodes, se lo encontramos en Mateo 14:2. Pais se refiere al hijo de un hombre sanado por Jesús en Mateo 17:18. Pais se refiere a los niños alabando a Dios. Ahí está la cita también. Israel es llamado siervo de Dios y usan el término pais también en Lucas. Entonces, también hay que considerar otra cosa. Lucas describe al centurión como alguien temeroso de Dios en boca de los judíos. Ahora que ya vimos nosotros que el Torá o la ley prohibía la homosexualidad, ¿habría algún judío que pudiera decir a alguien eso de alguien que va en contra de lo que decía el Torá? Obviamente no. Entonces, también tenemos que considerar que de ser cierta la afirmación de que Jesús estaba de acuerdo con esa relación, implica que Jesús respalda la pederastía. Entonces, tenemos que ver esto también a la hora de analizar estos textos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro punto, Jesús y la homosexualidad. Otro de los puntos que nos comentan bastante, nos dicen, lo que pasa es que no hay ningún registro
en el Nuevo Testamento de que Jesús expresamente condene la homosexualidad. Es decir, no vamos a encontrar a Jesús diciendo no seáis homosexuales o no sé qué esperaban encontrar. Pero si Jesús no condenó expresamente la homosexualidad, ¿cómo podemos saber si la consideraba pecaminosa? Vamos a hacer otro tipo de análisis en esto. Nosotros sabemos que Jesús creía que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Obviamente Jesús estaba de acuerdo con lo que decía el Antiguo Testamento. Para Jesús, citar el Antiguo Testamento era citar la palabra de Dios y es citar una palabra que no se puede corromper, y eso lo tenemos claro. Yo creo que todos tenemos eso claro, todos sabemos que así se comportaba Jesús y pues no hay mucho donde buscarle. Ahora bien, Jesús confirma los valores morales universales de la Torá, incluyendo Levítico 18, donde está la prohibición explícita de la práctica homosexual. Es decir, a la hora de que Jesús confirma precisamente a la ley, está dándole ese peso que necesita. En términos bíblicos, la fornicación es cualquier relación sexual fuera de la legalidad de la institución del matrimonio, que ya vimos que puede ser adulterio, así que no es nada más para los homosexuales, adulterio, bestialismo, toda práctica sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. O sea, aquí ya lo estamos viendo cómo Jesús, aunque no lo dijo expresamente, podemos llegar a la conclusión de que Jesús no apoyaba este tipo de relaciones. Por lo tanto, a pesar de que no existe un registro de que Jesús haya condenado expresamente dicha práctica, implícitamente lo hace, que es lo que ya estábamos ahorita comentando. Ahora vamos a hablar del apóstol Pablo y la homosexualidad. El apóstol Pablo sí fue muy directo, él sí fue sobre el asunto. Y por eso, si se acuerdan en el video que analizamos en la parte de las cosmovisiones, si mal no recuerdo, que era un cristiano gay, él decía, yo no soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Pablo sí es bastante incisivo con esto. Dice, las ideas del apóstol Pablo, como las de Jesús, se basan en el Antiguo Testamento. Por eso justamente escribe tan fuerte contra la homosexualidad. Entonces, Pablo es duro, Pablo es tajante. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aquí término griego malokoi, ni los que se echan con varones, arsenokoitai, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Termina diciéndoles que estos eran algunos de ellos, pero que ya fueron justificados. Entonces aquí estamos viendo muy claro esas palabras, malokoi y arsenokoitai. Malakios, que es el plural de malokoi, dice surge en la antigua Grecia. El término era utilizado para la pareja receptiva homosexual, así como para los que se vestían y actuaban como mujer. Entonces aquí ya tenemos claro el término donde se usaba. Arkenokoites, que es el plural de askenokoitai, se refiere al varón que se echa con varón. Y después algunas traducciones unen estas dos palabras griegas, malokoi y arsenokontai, entendiendo que se refiere a hombres que practican la homosexualidad. Entonces, en los originales es muy claro, no hay para dónde hacerse. Ahora vamos a ver algunos comentarios externos. Y ahora, interesante, esos comentarios externos todos son hechos por miembros de la comunidad LGBTQ y demás. Pim Pronk nos dice aquí que es un biólogo gay, teólogo y filósofo, señala lo siguiente. Siempre que la relación sexual homosexual se menciona en las escrituras, y ahí hay un asterisco que nos dice que al hablar de las escrituras se refiere a ellas como un todo, incluyendo los escritos de Pablo, dice es condenada. Con respecto a ella, el Nuevo Testamento no añade argumentos a los del Antiguo Testamento. Aquí alguien LGBT, alguien, un gay, un homosexual está diciendo que muy claramente que las escrituras sí condenan lo que es la homosexualidad.
Bernadette Broten, feminista, lesbiana e instruida, profesora, autora de un importante trabajo sobre el lesbianismo al mundo antiguo, y aquí nos dice todo lo que viene a ser sus credenciales. En su libro, que habla precisamente de del homoerotismo o de lo que viene a ser el lesbianismo, escribe lo siguiente: veo a Pablo como condenando todas las formas de homoerotismo. Homoerotismo es relaciones entre el mismo sexo, relaciones homosexuales. Entonces aquí también ella es clara, nos dice muy lesbiana y feminista y lo que quieran, pero ella reconoce que Pablo en sus escrituras condena todas las formas de homosexualidad. Walter Wink, erudito bíblico y teólogo activo en el cristianismo progresista, estamos hablando de un cristiano progresista, famoso por sus puntos de vista liberales pro-gay contra la guerra, en su obra Análisis del siglo cristiano, escribió lo siguiente: la Biblia, es negativa respecto al comportamiento entre el mismo sexo y no hay que darle más vueltas. Pablo no aceptaría una relación homosexual ni por un minuto. O sea, aquí estamos viendo ya comentarios externos hechos por gente que es parte de esa comunidad de homosexuales. Entonces, vemos que no se limita a la Biblia, sino también fuera de la Biblia. Ya para terminar, esta es una imagen que está por ahí también ya, o estuvo muy de moda en junio precisamente, que vestían a este ídolo como con la bandera gay y ponían por ahí la ONU, los gobiernos, las empresas. ¿Y quiénes deben de estar de pie? Obviamente los cristianos. Y no faltaba quien por ahí, alguien como que está de pie y no está de pie, las iglesias progresistas. Entonces ya nada más viendo los pasajes finales, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Otro pasaje, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. También Isaías 5:21 al 23. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Creo que esta es una escritura fuerte de lo que va a pasar con aquellos que están desechando precisamente la palabra de Dios. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 5:25. Ya al final nada más esto los voy a comentar muy brevemente, nada más. Cuando tengan esto van a encontrar estos recursos adicionales donde van a ver varias ligas que ustedes pueden consultar para profundizar más en lo que es el tema. Y déjenme dejar de presentar y nos vamos a... Ok, yo sé que es bastante información la que vimos. Sé que a lo mejor es hasta difícil de digerir de momento, pero la idea era presentárselas para que la tuvieran ahí presente, y fuéramos viendo, conociendo un poquito más de cómo piensan ellos y cómo piensan esa ideología que nos están tratando de vender a nosotros como cristianos como teología. Entonces, sí, no sé si haya dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Adelante. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Muy bien, profesor. Sí, muchas gracias. Ok, los veo muy calladitos. Hombre, buenas Estamos en noches. shock. Buenas noches. Buenas noches. Una sugerencia sería que
se pudiera profundizar más en estos temas, porque sí, es mucha información y bueno, más que nada para poder no debatirla, sino comprenderla más, ¿no? Prepararnos más, porque es un tema muy, muy, muy importante, porque no se trata solo de prepararnos intelectualmente para debatir, sino es como preparar también nuestras familias, nuestros hogares como cristianos, porque en lo personal creo que esta es una de las maneras en cómo la persecución en esta parte del continente, ¿no? O sea, no es como en otros países, pero para nosotros, o sea, muchas de estas ideas y fundamentos vienen contra los creyentes, contra la palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que sí sería muy importante poder profundizar más, prepararnos más y bueno, gracias por todo su... No, pues por nada, es un gusto. Y sí, de hecho, bueno, lamentablemente estas sesiones son cortas y la idea es generar también inquietud. Investiguen, busquen buenas fuentes, y estemos al pendiente, como lo comentábamos, ya se está metiendo en todos lados. La cuestión es hacer un frente en las iglesias para evitar que se metan las ideas. Acuérdense, no podemos nosotros discriminar absolutamente a nadie, inclusive independientemente de lo que piensen como personas, les debemos dar ese amor de Dios, pero tenemos que hacerles ver que lo que están haciendo es un pecado. Un pecado, como decíamos aquí, igual que el adulterio, igual que el robo, simple y sencillamente no podemos permitir que esas enseñanzas que van contra la Biblia entren en nuestras iglesias. Abner. Hola, profesor. Hola a todos. Quisiera hacer una pregunta. No sé si a lo mejor usted la habrá respondido antes. ¿Por qué en Latinoamérica, en las iglesias evangélicas, distintos tipos de seminarios, incluso me he dado cuenta en Estados Unidos, han abrazado esto tan rápidamente y han querido como entrar a los círculos intelectuales? Gracias, profesor. Mira, el por qué no te podría yo dar una razón realmente. Siento yo que de repente somos muy dados a dejar que nos gane el sentimiento. Si te fijas, ellos actúan mucho en base al sentimiento, no fundamentan su fe realmente en las escrituras, y es donde empiezan los problemas. No conocemos nuestra propia doctrina. Sí se ha infiltrado, pero no creas, también en la Iglesia Católica, por ejemplo, se ha infiltrado bastante. Ya tenemos también curas que apoyan ese tipo de ideas y demás. Entonces se está infiltrando por todos lados, no nada más es exclusivo de la Iglesia Evangélica. A lo mejor en la Iglesia Evangélica puede ser más notorio, no lo sé, pero nos está pegando a todos por todos lados. Andrea. Solamente para reforzar el comentario, hace unos días en Utah, donde está toda la concentración de los mormones o de los santos de los últimos días, se aprobó dentro de, no me acuerdo cómo le llaman ellos a sus apóstoles, porque tienen el 12, el matrimonio homosexual dentro de las iglesias de esta secta de los mormones, ¿no? Entonces no es solamente dentro del mundo evangélico, sino también en estas sectas se están corrompiendo de esa manera. Así es, sí, pues sí, es que está ahora sí que en todas partes. Gracias. Jimena. Sí, como para continuar con lo que estaba comentando usted, de que la iglesia se apega a la palabra, al estudio bíblico, y también que se está predicando mucho, digamos, desde el amor, no en todas las iglesias, pero se deja de lado la cruz y el pecado. Entonces es un mensaje más desde lo emocional y de lo social que desde la Biblia en sí. Entonces eso es lo que hace que por ahí se desvíe y que estas ideologías penetren tan fácilmente, me parece. Entonces es importante, bueno, ver el pastor que tenemos en la iglesia, que se sujete bien a la palabra, que predique conforme a las escrituras y nosotros conocerla. Ese es nuestro trabajo, estudiar la Biblia todos los días. Entonces no vamos a poder ser engañados tan fácilmente.
Así es, muchas gracias. Sí, es correcto. De hecho, como comentábamos, la cápsula pasada, y como bien dijo Jimena, el cristianismo progres es el que precisamente empieza a, vamos a decirlo así, a bajar los estándares, porque se fijan más en el sentimiento y es donde empiezan a entrar. Precisamente por eso una parte de lo que veíamos era hacer el comparativo de eso con lo que veíamos la clase pasada de el progres, y se empatan perfectamente porque por ahí es por donde nos están metiendo el gol. Gracias. Joana. Hola, qué pena. Estoy trabajando y no podía hablar mucho. Muchos comentarios siempre. Cada vez que habla uno hace comentarios. La primera cosa es, como saben todos, yo vivo, ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, como saben todos, yo vivo aquí en Australia. Y, espera, voy acá a apagar la cámara solo. Vivo aquí en Australia, que es difícil todo este tema. A mí me gustaría que las iglesias hicieran más énfasis en este tema, pero aquí en este país, como esto es legal o sea, todo el mundo puede hacer todo lo que quiere y nadie tiene derecho a decirle nada. Entonces nosotros como cristianos, digamos, en las iglesias, yo he cambiado 3 veces de iglesia porque, digamos, ya estaba acostumbrada a los sermones de 3 horas, 2 horas con alabanza, y aquí son de media hora de alabanza y media hora de sermón. A veces es como muy poquito, los sermones son buenos, pero se me hace que son muy poquito para lo que necesita y no se hablan de estos temas precisamente por el país en que estamos. Cuando se llega a mencionar eso, se acusa a las iglesias o a las personas de racismo, porque tú no estás aceptando a esas personas. Entonces eso ha sido un poco difícil para nosotros aquí en la iglesia. Aquí la mayoría encontramos presbiterianas y pentecostales. No hay más iglesias, entonces pues toca, hay que como que meterse en una de esas iglesias, las que más de sana doctrina podamos encontrar. Y bueno, hasta ahí va ese tema. Con el tema de mi hija, yo tengo una niña de 5 años, ella está en el jardín, pero en el jardín, cuando tú firmas el contrato o cuando vas a dejarla en el jardín, ellos te dicen que como que ellos son los que van a educar a la niña, ¿sí me entiendes? Que uno tiene derecho a decirle a la niña, compórtese como niña, o vistas así, o vistas así, porque eso va en contra del libre desarrollo del niño. Entonces, aquí le meten como muchos psicólogos por cada curso, y ahí eso de que si la niña está jugando con un carro, entonces, ay no, esto tiene tendencia a niño, entonces van a empezar a tratarla como niño, a que se vea, porque eso es lo que ella va a hacer cuando es grande. Entonces me ha tocado estar con mucho cuidado con eso, porque es difícil, y ella tiene hasta ahora 5 añitos. Entonces todo lo que yo le puedo enseñar en la casa y con mi familia, aquí somos 12 personas cristianas de mi familia, el resto está en Colombia. Y tengo amigos, entonces procuramos tenerla en la escuelita dominical y tenerla con los primitos acá. Pero es difícil porque a veces va al jardín y hay niños que están, un niño vestido de Frozen, de la princesa de Frozen, de Let It Go, y ya la sacan hacia la calle y es niño. Entonces, y la niña apenas se mira como que, ella todavía no entiende, pero uno le explica, uy, no, este vestido te queda bien a ti, al niño no, o algo así. Pero tocas en la casa, no se puede decir nada por fuera. O sea, yo creo que cuando nos toca, ¿no? Porque pues igual yo nunca voy a negar mi fe ni voy a negar a Cristo, pero sí toca tener cierto cuidado con eso. Yo abrí un canal y tuve como cierto temor de abrir el canal y empezar a hablar sobre cristianismo, porque también es difícil tocar algunos temas, pero pues ahí vamos. Entonces sí, mucha oración por nosotros, porque es un país muy bonito para vivir, muy chévere, tiene muchas oportunidades, pero cuando se mete todo esto, hay que tener cuidado. Yo creo que aquí va a llegar primero todas las cosas, entonces cuando ya se ponga la cosa muy dura, nos toca ya devolvernos a Colombia cuando ya no podamos como estar más, como aguantar más, ¿me entiendes? Ok, pues gracias. Sí, y de hecho es algo que ya estamos viendo a nivel mundial. Digo, aquí en México ya hay no sé si llamarlo legislador o legisladora, que precisamente está queriendo meter candados para que en las iglesias ya no se hable de esto. Entonces, ya estamos viéndolo en todas partes y nos va a tocar
lidiar con eso. Aislarse será la solución, no creo. De hecho, acuérdense, no me acuerdo dónde está el pasaje, pero Jesús mismo dice, no te pido que te los lleves o algo, sino que los dejes aquí. No me acuerdo el pasaje, pero si lo buscan lo van a encontrar ahí. O sea, el mismo Jesús no dice que nos saquen del mundo. Vamos a tener que estar aquí Juan y hacer 17. frente. Mándame. Es Juan 17. Ok, Juan 17. No te pido que los saques del Perdón, mundo, sino que los guardes del mundo, es correcto, del malo, es correcto. Entonces, ahí lo estamos viendo, ¿no? Aislarnos no va a ser la solución, pero sí de alguna manera vamos a tener que hacer frente a esa situación. Gracias. Jimena, ¿levantaste la mano otra vez? sí, sí. Siguiendo la conversación de Joana, bueno, acá en Argentina todo el tema de ESI con ideología de género y todo este tema ha llevado a muchos papás a que eduquen a sus hijos desde la casa, que se llama homeschooling, y homologan los planes de estudio y entonces evitan todas estas cosas de que adoctrinen a sus niños en la escuela. Yo no sé si Joana por ahí o sea, tiene la posibilidad de adoptar este tipo de enseñanza desde su casa y así de alguna forma preservar a su hija de todo este tema del Estado, ¿no? Pero bueno, era algo que quería comentarle como por si ella por ahí podría indagar y podría evitar un dolor de cabeza, digamos, a futuro. Ok, gracias. Pues habría que analizarlo. Laura, vi que estaba levantando la mano. Está silenciada. Ya. ¿Me escuchan? Sí, sí le Ok. escuchamos. Bueno, yo estoy en el mismo sentir, en la preocupación de lo que está pasando en las iglesias. En mi iglesia, pues parece que sana doctrina. Es una célula aquí en México. Pero a mí me preocupa porque aquí en México, en otros países ya está muy liberado y aceptado, y aquí lo están haciendo también en México. Pero hay muchas personas jóvenes que creen que el rechazar las ideologías de género es como odiar a esas personas que tienen preferencias sexuales o lo que sea. La Biblia lo dice claro, ¿verdad? Que no está bien. Entonces, a mí me preocupa porque mis nietas, por ejemplo, están yendo a la escuela y ya las ponen a hacer trabajos de ideología de género. Y mi nieta me dice de 13 años, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Y sus papás, o sea, mi hija y mi yerno, dicen que, como diciendo que yo no me meta, que tienen que aprender, tienen que escuchar. Y yo creo que la escuela, los padres educan y la escuela instruye. Y sí tenemos los cristianos que hacer un frente común para no permitirlo. Yo sé que estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Bueno, así yo lo veo y lo creo. Y tienen que suceder muchas de estas cosas, ¿no? Pero sí me preocupa mucho que mucho joven está distraído, y en México no somos, no todos, ¿verdad? Porque no, hay mucha ignorancia y ganas de investigar qué está pasando con lo que le están diciendo a nuestros niños en las escuelas. Y con lo que Disneylandia o Disney, perdón, está haciendo, Nickelodeon y todos esos, es ya un ataque de lleno. Y sí, yo estoy muy preocupada, pero no me dejan decirles nada, ¿no? Me ven como la antigüita, la que no está modernizada, y hay mucho bloqueo, hay mucho tropiezo para que escuchen los jóvenes qué están haciendo con sus hijos en las escuelas y que está permitido. Así es, sí, Es todo lo que lamentablemente. quiero decir. Sale, muchas gracias. Lamentablemente así es, y pues la recomendación es, y yo creo que para todos, hay que orar mucho, Orar. que es el arma que tenemos a la mano, y pues pedirle a Dios guía. Fabián, Sí. Hola, ¿qué tal? buenas tardes. ¿Me escuchas? Noches, ya. ¿Sí?
Buenas noches. Acá estoy desde Argentina. Es un gusto participar de estos talleres. Agradecerle por obviamente ser parte de ellos. Sí, acá está pasando lo mismo en la Argentina. La Argentina obviamente se presta para todo esto de la ideología de género. Ha pasado con varios de mis compañeros de trabajo, también con sus hijos, que en las escuelas están comenzando a introducir el tema de la ideología de género. Y muchos de ellos lo que han hecho directamente cuando han tenido alguna presencia de representantes obviamente del lobby LGTB, directamente a los chicos no los envían. Mis compañeros no son cristianos, obviamente ellos son católicos o seculares, y obviamente ellos tampoco están de acuerdo con este tipo de la ideología de género. Y esto obviamente acá en la Argentina está pasando lo mismo. ¿Cómo está pasando en toda Latinoamérica? Lamentablemente también, como decía una de las semanas, que también está pasando en las iglesias, donde se está obviamente aceptando mucho esto de la ideología de género y obviamente se está provocando una fractura dentro de las iglesias. Es de público conocimiento, tanto iglesias que son históricas, se está viendo esa fragmentación con respecto a este tema. Así es. Sí, lamentablemente, Eso no. pues muchas gracias. Sí, hay que hacer frente y cuidar pues nuestras iglesias hasta donde podamos y orar mucho. Bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Claro, y es muy importante, obviamente, este tipo de talleres y hacer, obviamente, frente, darle herramientas, obviamente, a la iglesia en general, ¿no? Con respecto al conocimiento bíblico y que esté preparada para esto. Es algo inevitable, no se puede evitar, justamente. Así. Lamentablemente. Así es, gracias. Fernando, ya después de Fernando, ahora sí nos despedimos porque ya nos pasamos de tiempo, pero está muy interesante esto. Fernando. Sí, buenas noches. De verdad que es un tema polémico, incómodo, es tremendo lo que estamos viviendo. Pienso que es parte, como decía la hermana Laura, es parte de los últimos tiempos que vamos a vivir. Solamente yo meditaba en esto. ¿Qué piensa esta gente que es el pecado? ¿Qué es condenación para ellos? Porque en ningún momento he escuchado, por lo menos lo que he leído, y en ningún momento ellos mencionan la palabra pecado. Entonces, sería interesante pues conocer qué piensan ellos que es pecado, ¿verdad? Cómo en su conciencia ellos se ven ante Dios. Claro, ellos lógicamente miran que Dios los ama, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, hablan solo del amor, pero no hablan del juicio de Dios que viene sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, Así solo es. era un pensamiento que estaba viniendo a mi mente. Sí, de hecho, es que esa es la cosa. Ellos dicen Dios es amor y en base a eso, pues Dios te ama tanto que no nos va a mandar al infierno y demás. Entonces, ahí está mucho del truco, vamos a decirlo así. Bueno, el tiempo ya pasó. Le regreso la batuta a intelectuales teístas. Sé que está muy interesante esto, pero sí, tenemos que respetar también lo que son los tiempos, porque yo sé que también de repente tienen más eventos por ahí. Nada más déjenme orar, para terminar esta parte y ya cederle el tiempo a intelectuales.